Hermanos, buenas noches. Gracias por venir a esta reunión, a las charlas con San José. Justamente el tema de hoy es tan interesante, cómo vivir en un mundo caótico. Bienvenidos. Cuando hemos tenido un problema con nuestra esposa, yo soy macho y soy machista. Yo no le puedo pedir perdón a mi mujer. Y me acuesto, esa noche me acuesto molesto, porque yo soy proveedor, soy trabajador y a mí nadie puede decir lo contrario. Me llené de egoísmo y me acosté como un egoísta. Yo no sé si mi esposa se puso a llorar, mis hijos vieron la discusión. Entonces, ¿en qué yo contribuí esa noche? Incluso lo hablo espiritualmente, ¿no? Las almas también sufren. Estamos llenos de egoísmo. Y eso es solo un ejemplo de que si tuviéramos un poquito de humildad, si yo reconozco mi error y le pido perdón a mi esposa por lo que hice, o un abrazo inmediatamente y no estamos en división, hubiera paz. Y se imaginan cuántos matrimonios no se salvan y fracasan porque justamente caen en ese error. Y el orgullo del egoísmo, lo que son egoísmos. Esos egoísmos que todos nosotros somos víctimas, y me incluyo. Ahora los reconozco, pero hay gente que no lo sabe reconocer. Es como cuando tú vas por la carretera y tú crees que puedes ir a 5 km por hora, pero la señalética está mucho más adelante y máximo puedes ir a 80 o 70. Y quizás en una curva te vas, la cogiste a 100 o 110 porque creíste que no pasaba nada y te vas a ubicar. Entonces, cuando yo me lleno de egoísmo, quiero llenar mi vida con satisfacción personal. No tenemos la capacidad de estar satisfechos, hermanos. Miren cómo se los planteo. No tenemos la capacidad de estar satisfechos y estar en paz con Dios y con el mundo. Yo quiero que cada uno de sus cientos se pregunte a sí mismo. Cuando nos llenamos de egoísmo, orgullo y todos estos ismos que nos hacen daño, ¿no es cierto? ¿No se ha preguntado que quizás cuando tienen un momento de bonanza ya tienen todo lo que en su momento quisieron, pero quieren más? Y somos como un hombre con gula. Tomemos un plato y no nos llenamos, queremos un segundo plato. Y quizás con el segundo plato, por una hora quiero ir a comer un postre porque quiero comer todo lo que veo. Soy como un devorador, devoro, estoy ahí. Y eso pasa con nuestra vida personal. No tenemos esa capacidad de decir estoy satisfecho, porque la gente también nos hace confundir. ¿A qué me refiero yo, hermanos? ¿Han escuchado otra esa palabra, el conformismo? Yo no soy conformista, porque soy un hombre ambicioso, ¿verdad? Y yo quiero todo en este mundo. Entonces, cuando yo no tengo claro el conformismo versus ser humilde ante Dios y agradecerle por lo que hoy yo tengo, para que Él no me quite su paz, más bien me la dé, es cuando comienzan los problemas. Cuando vemos a un hermano que quizás le va mejor con nosotros, o sea, en el trabajo, o en su empresa, o en su negocio, o en sus inversiones, y la típica, ¿no? Comenzamos a ver que el hermano que quizás no le iba bien hasta hace poco, y comienza a subir fotos a redes sociales, viajes a Europa, viajes a Estados Unidos, no se compró un carro nuevo, una casa nueva, ¿verdad? Y comenzamos a llenar. La vida familiar, ¿no? ¿Ah? La vida es una familia, a veces no solo lo económico. Así también es. como mucha gente puede llevar con tu esposa, con tus hijos, otras personas de otra familia de lado, amigos, lo que sea, ven eso ahí porque no tienen esa misma relación con sus hijos, con su esposa que tienen. Verte feliz, ¿no? verte feliz. Entonces, cuando nosotros comenzamos a entender, y esta parte es tan importante porque el meollo de este tema nos va a dejar a ustedes muy contentos, y con mucha paz y con esperanza. Comenzamos a entender que en la profundidad del corazón de cada persona hay la necesidad de 3 realidades. ¿Quién me las puede decir? En la profundidad de nuestro corazón, si entendieron el mensaje preliminar, ¿cuáles son las 3 necesidades que tiene un corazón de todos nosotros? Hasta de mí. Amor, paz. Amor, Paz. Humildad. amor, humildad, paz y más allá. ¿Ah? Temor. No, porque nada es el corazón. ¿Qué más? Comunidad, ¿Ah? comunidad de encuentro, ¿Perdón? comunidad, o sea, Ah, sí, no. sí. Acá. Aceptación. Hay 3 realidades. El amor, porque nosotros necesitamos sentirnos amados. Y necesitamos amar.
Eso es algo natural. Dios nos envió así. Yo he visto incluso hasta las peores personas, a los más egoístas, a los más ávaros, a los más tacaños, por decirlo así, cuando no quieren ayudar a nadie, pero a veces tienen necesidad de hacer un acto de caridad, porque eso es natural del corazón del ser humano, es algo invisible. Entonces, cuando hablamos de que necesitamos confiar en alguien, porque es parte del amor, ¿verdad? Entonces, cuando yo tengo esa necesidad natural del amor en alguien en que yo pueda confiar, yo les pregunto algo, hermano. Cuando hemos confiado en un hombre o en una persona, sea mejor amigo, sea compadre, sea mejor empleado, ¿qué nos ha pasado? ¿Qué nos ha pasado cuando hemos confiado en un hombre o en un ser humano, por llamarlo así? Han decepcionado. Traición, ¿verdad? Entonces se cumple lo que dice la palabra de Dios. Maldito el hombre que confía en el hombre y no pone su confianza en Dios. Si nos damos cuenta, cuando comenzamos a poner nuestro amor en las personas y no en Dios primero. Porque si yo pongo el amor en mi prójimo es porque yo quiero agradar a Dios de todo corazón. Entonces comenzamos a notar que el amor es esencial en el corazón de un ser humano. Analizamos lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 13, que dice que de la fe y la esperanza y el amor, pero el más importante es el amor. Sin amor nosotros no somos nada. De hecho, su misma palabra dice que sin amor somos como un fierro que suena cuando uno está golpeando un fierro con otro fierro. Somos así, duros de corazón. Entonces nosotros, si no tenemos amor, ¿cómo podemos nosotros llenar este corazón? Si no tenemos fe, si no tenemos esperanza, ¿cómo vamos a vencer este mundo caótico? Muchas veces también no sabes amar. Así es. Amar también no sabes. Nosotros necesitamos estas tres virtudes para poder superar este mundo caótico. Tres virtudes que son esenciales para el corazón. El amor es primero, la fe y la esperanza. Porque si yo tengo amor y no tengo fe, de nada me sirve. Si yo tengo fe y no tengo amor, tampoco nada me sirve. Si tengo esperanza y no tengo fe y amor, entonces ¿de qué me sirve? El amor es primero, señores. Grábense eso en su cabeza. El amor lo puedo mostrar de mil maneras. Y si no siento amor por mi prójimo, si no siento amor por mi comunidad, si no siento amor por mi esposa, si no siento amor, pídanle al Padre que le regale esa virtud, que le regale ese don. Porque muchas veces nosotros nos quedamos, es que no siento nada por tal persona. Bueno, quizás tienes algún problema, algún bloqueo. Pídele a Dios, Padre, que te ayude a discernir qué es lo que está pasando con tu vida o con tus pensamientos. Entonces, cuando yo digo, bueno, lo que dice Pablo es que, bueno, San Pablo, es que estas tres virtudes son necesarias para el ser humano, que son para vivir con paz y con gozo. ¿Y por qué hablamos de gozo? El gozo es lo que yo siento cuando estoy trabajando contra la adversidad. Ejemplo. Cuando estamos en el trabajo, sea propio, sea empleado de alguien, y quizás el sueldo no me está alcanzando para pagar la cuenta de mi casa. Quizás el sueldo me lo bajaron, o me bajaron las comisiones, los bonos, y ya no me está alcanzando para pagar las deudas que adquirí. Una persona que no tiene amor, que no tiene fe, que no tiene esperanza, difícilmente tendrá gozo. Y ese gozo es lo que le va a permitir luchar contra la adversidad. Es lo que le va a permitir decir, gloria a Dios, yo confío en ti y esto es pasajero. Las personas que no tienen estas tres virtudes y peor el gozo, ¿saben lo que hacen? Es, como decía el padre Reniero el día domingo, ¿no? Eres de la tribu de los que quieren barbaridad. Eres de la tribu de los que siempre se viven quejando, ¿verdad? Los que somos de la tribu de la felicidad, la tribu del amor, damos gloria a Dios. Sabemos que esto es pasajero. Sabemos que lo que estamos viviendo pronto pasará, porque pongo mi fe en Cristo Jesús. No pongo mi fe en hombres, no pongo mi fe en cosas, no pongo mi fe en cosas materiales. Entonces, si yo tengo estas tres virtudes en mi corazón, yo sí les puedo asegurar que podremos superar toda la adversidad que este mundo caótico a mí
me hace sufrir o pasar. Ahora, si podemos ir un poco más allá, entrarnos en el Evangelio, ¿qué pasa con el Señor Jesucristo? ¿Qué le dicen los discípulos, hermanos? Hoy en día nosotros somos también discípulos del Señor. Si realmente lo queremos seguir de corazón al Maestro Jesús, al Señor de Señores, al Rey de Reyes, ¿verdad? ¿Qué le dijo Jesús a estos discípulos? Recordemos que Él caminó con ellos 3 años en su ministerio. Ellos eran, según el Evangelio, eran pescadores, eran artesanos, gente pobre, gente sencilla, gente que no era letrada, no tenía títulos, pero era gente que por algo Jesús los eligió. ¿Y qué les hizo sentir y qué les demostró Jesús en 3 años a los discípulos? ¿Qué les demostró? Amarse los unos a los otros, como no se llama. O así es. Pero amor, y hay algo que ellos sintieron en esos 3 años, protección. Ellos sintieron protección de Jesucristo. ¿Por qué sintieron protección? Porque veían sus obras, veían sus milagros, veían su poder. Imagínense que estemos en una barca y vemos un señor delegado que bien le dice al viento, párate. Le dice a la tormenta, quédate ahí, ¿verdad? Y que le dice también a los hermanos, hey, Pedro, no pesques de ese lado, pesca del otro lado. Y cuando van al otro lado, eran necios, estaban de acá y insistían. Y dice Jesús, pesca del otro lado. Y cuando mandan las redes, salió toneladas de peces. Demos un aplauso a Jesucristo, por favor. Yo me emociono con esto. Hay que llevarlo de esta manera. Vivimos un mundo caótico, pero el Señor Jesús es un gozo. El Señor Jesús les enseñó a ellos poder para vencer todo lo que Jesús se proponía. Pero aquí viene la parte fea, hermanos. Cuando el Señor ya estaba en Getsemaní, ya casi listo para ser capturado, ¿qué pasó? Ustedes lo conocen. Pedro lo negó 3 veces. Dice la Escritura que había miles de personas que conocían a Jesucristo, pero cuando llegaron los romanos, todos se fueron. Y al Señor lo comenzaron a negar. Ellos se dispersaron, dice el Evangelio. ¿Qué sintieron? Que ya nadie los iba a proteger, que ya nadie les iba a hacer milagros, que ya nadie los iba a sanar, que ya no había haber un maestro como él que les iba a dar poderes. Ya no. Entonces comenzamos a sentirnos desprotegidos. Esto es más o menos como que cuando nosotros éramos pequeños, y voy a poner una edad, 10 años, y tenemos a nuestro padre que nos protege. Tenemos a nuestro padre que nos protege. Y de repente, mi padre se divorcia de mi mamá, se casa con otra señora, y yo ya en mi casa, ya no siento, no es que la veo, ya no siento la protección de mi papá. Ya no tengo a ese viejo a quien verlo y poder imitarlo. Ya no lo tengo en mi casa, ¿no es cierto? Más o menos es lo que sintieron los discípulos. Trato yo de asimilarlo, trato yo de más o menos pensar cómo se hicieron los discípulos. Pero ¿qué les dijo el Señor antes de partir al cielo? Él les hizo promesas y advertencias. ¿Cuáles fueron las promesas del Señor Jesús? ¿Quién me puede decir? O sea, pero hubo unas promesas que fueron al comienzo, cuando ya estaba preparando el camino. Dice, yo me voy al cielo a prepararle su morada. También le prometió que le iba a perseguir. Esa fue la advertencia. Y a eso yo voy. Las promesas del Señor Jesús están claras y siguen vigentes para todos nosotros. ¿Y cuál es la invitación de esta noche para todos ustedes? En este mundo vamos a ser perseguidos. ¿Y por qué vamos a ser perseguidos? Porque seguimos al Señor Jesús. Seguimos su Evangelio y lo queremos seguir al pie de la letra. Este mundo caótico se vuelve caótico porque nosotros no seguimos al mundo. ¿Y qué es el mundo? Es el sistema corrupto, infectado por demonios y ejecutado por seres humanos y por pecadores. Ese es el sistema. Depende de nosotros dónde yo me uno. O me uno realmente al camino de Jesucristo o me uno al sistema. Porque la gente se equivoca. Es que el mundo me dice esto. Claro, el mundo no es el planeta. El mundo no es lo que estoy pisando. Esto es la creación de Dios, esto es la casa, esto es lo que Él creó para que nosotros viviéramos aquí. Pero el mundo es el sistema que está infectado por demonios. Y parte del sistema, de ejemplo, señores, ustedes pueden ver, con gente que cae tentada por la corrupción,
uno los ve pasando ruina y vergüenza después de un tiempo, uno los ve así, pobrecitos, me da mucha pena, no, yo no me río de ellos porque fueron tentados, pero entraron en el sistema. Si uno entra en el sistema, señores, pídanle a Dios que tenga misericordia. Y si ustedes no se arrepienten de salir de ese sistema, igual vamos a seguir haciendo por ustedes. Porque ese sistema es el que nos lleva a sufrir, Señor. El mundo caótico ya no es un mundo solo caótico, ya es un infierno. Ya vamos a comenzar a vivir un infierno porque la gente nos comenzará a acusar de muchas cosas feas. Entonces, cuando yo soy un verdadero seguidor de Jesucristo, yo comienzo a dar frutos como un verdadero seguidor. Y comienzo yo a pelear. Comienza la batalla espiritual. Salgo a la calle y comienzo yo a hablar con la gente que no es amiga de Dios. Ojo, son creyentes, ¿no? Tienen fe, hablan de Dios, hablan de Jesucristo, pero no siguen a Dios verdaderamente. No tienen una relación personal con el Señor Jesucristo. Y me toca a mí hablar con ellos. Porque tampoco vamos a hacer, vamos a caer como personas no gratas o personas pesadas que no nos gusta hablar con la gente del mundo. Porque eso tampoco nos conviene. Nosotros somos parte del mundo también. Pero yo tengo que preguntarme, o soy parte del sistema o no soy parte del sistema. Entonces, cuando el Señor me hace advertencias, Él le dice, yo me voy y mi Padre les va a dar a ustedes todo lo que necesitan. Importante reconocerlo como parte del mundo caótico. Y lo digo como ejemplo. Hay veces que hay situaciones muy difíciles que atravesamos como padres de familia, los que tenemos hogar. Sabemos lo difícil que es mantener un hogar. Sabemos, pero yo he visto cómo Dios Padre ha obrado en mi vida. Cómo el Señor Jesús, yo siento cómo Él ha hablado y ha intercedido por mí. Y me ha dado lo que yo más he necesitado. Porque inicialmente estábamos hablando de la persona llena de autoestima, orgullo y de deseos personales que al mismo tiempo lo dejan vacío por dentro. Y comenzamos a copiar por envidia al que tiene más. Pero el que tiene más, muchos de ellos, no digo todos, pero hay que preguntarse por qué tiene más que yo. ¿Acaso heredó? ¿Acaso heredó algo? ¿Acaso tiene un negocio muy rentable? No sabemos. Pero si yo doy gloria a Dios y yo me siento contento con lo que tengo hoy en día, yo les apuesto, hermanos, que Dios les va a dar más. Porque si soy fiel en lo poco, Dios me va a dar más. Porque si soy fiel en lo poco, ¿cómo yo les voy a demostrar que voy a ser fiel en lo grande? ¿Ustedes le darían a un empleado que maneje caja chica $50 y cuando le hacen arqueo se dan cuenta que en 3 semanas faltan 30? ¿Le van a aumentar a $100? No lo van a hacer nunca. En cambio, la persona que por $50 maneja una caja chica y la empresa necesita más dinero, ustedes ni lo van a pensar, dale 50 más, que aumenta a 100, aumenta a 200. No me refiero, es un ejemplo material. Estoy hablando cuando Dios nos confía dones, talentos y nos confía también bienes materiales para que nos sepamos administrar en este mundo caótico. Entonces, cuando Jesús le dice, bueno, yo les voy a advertir, cuando yo me vaya van a sufrir persecución por mi parte, ya depende de ustedes que crean en mis promesas y depende de ustedes que ustedes puedan cumplir la promesa que le han hecho a mi Padre y la promesa que mi Padre le ha hecho a ustedes, ¿no? Entonces, como para ir un poco afinando, en Lucas 21 dice el Señor que todo el mundo, los que son parte del sistema, se van a volver contra ustedes. Miren, es una advertencia. Lucas 21. Todo el sistema o todo el mundo se va a volver contra ustedes. ¿Por qué? Porque si hoy en día estamos llenos del Espíritu Santo, vivimos en gracia, nos esforzamos por vivir en gracia, y viene alguien con una propuesta indecente que me puede causar ruina, vergüenza y cárcel en algún momento, uno le va a decir no. Pero la persona que decide el no puede perseguirte. Puede perseguirte. Y te puede perseguir de cualquier manera, hablando mal de ti, o qué sé yo, te va a poner una segunda trampa porque quiere verte caído, quiere verte que seas parte de su pandilla. Quiere verte que seas parte de su sistema. Y aquí en San José lo tenemos claro.
sabemos que aquí el sistema no funciona. Aquí funciona el reino de Dios. Porque sabemos que algún día vamos a tener que ir a la presencia del Señor. Entonces, cuando hablamos de que el mundo se va a volver contra nosotros, lo hemos vivido, lo que hemos querido seguir a Jesucristo. Hermana contra hermano se disocian, familia contra familia, amigo con amigo, comenzamos a tener división, porque comenzamos a pensar diferente. Cuando somos personas que piensan igual al sistema, no pasa nada, somos lo mejor del mundo. Pero en este mundo caótico, cuando yo como cristiano comienzo yo a practicar valores, a practicar lo que el Señor Jesús me enseñó, me vuelvo antisistema. Antisistema. Como nos van a odiar porque somos antisistema, antimundo, y si estoy lleno de amor, fe y esperanza, entonces ¿por qué tengo que yo preocuparme de lo que el mundo pueda pensar de mí? ¿Por qué tengo que yo preocuparme del día de mañana si yo tengo un Dios vivo que está viendo sufrir por causa de su Hijo Jesucristo? Eso es el Evangelio de hoy, muy bonito. Es la esperanza que Dios te da a pesar de que todas las tribulaciones del mundo se te presentan. Él debe estar ahí apoyando. Así es. Suerte confío. Y es una promesa que hay que saber a creer. Entonces, si yo como cristiano sé que el sistema está ejercido y practicado por gente que en su mayoría sirven a Satanás, entonces tengo que tener mucho cuidado a quién estoy sirviendo, a Dios o a Satanás. No puedo servir a dos dioses. Yo tengo que tener claro eso, porque en este mundo caótico, o se hace más caótico por mi falta, por mi mala decisión, porque estoy sirviendo al príncipe de este mundo, o se hace menos caótico porque sirvo a Dios vivo, que me va a proteger en este mundo caído. Carlos Ayer. Yo nunca había sabido que últimamente en Boston, una ciudad donde yo viví, me crié, se reunió una gran congregación de adoradores de Satanás. Entonces, pero era una cantidad exuberante, era una cuestión que la Iglesia Católica llamó, digamos, la atención a todos nosotros para que rezáramos y no se dieran estas cuestiones de maldad o de malicia hacia la humanidad. Pero lo que más me sorprendió es la gran cantidad de personas, porque yo no me lo esperaba, no conocía. Se sabía que en California está el satanismo, bueno, en fin, pero no en Boston. Y una gran cantidad de personas han ido al Copley Hotel. Habían copado ese hotel y era un secretismo único. Pero digo, y Dios mío, ¿por qué todo esto? Me explico. ¿De dónde nació todo esto? Entonces, es algo que uno se pregunta. La cantidad de personas, si me explico, que cogen otro lado, ¿no? El lado negativo, el lado oscuro, pudiendo coger el lado claro. Entonces, eso es algo que a mí me ha impresionado. Somos dos. ¿Cómo vivir en un mundo caótico sabiendo que está ejercido este sistema por demonios y por pecadores que lo ejercen, ¿no es cierto? ¿Cómo vivir? Es la pregunta, ¿cómo me sostengo como católico? ¿Cómo peleo? ¿Cómo lucho? Tiene un remedio, tiene que ver algo, ¿no? Primero, confesándonos, realmente estar arrepentido ante Dios de que quizás fuimos parte del sistema o seguimos siendo parte del sistema por cualquier cosa, tenemos que arrepentirnos y muchas veces, y me atrevo a Estar en gracia. estar en gracia, confesarnos, tener propósito de enmienda, de reparar el daño causado y recibir a Cristo en la comunión. Porque eso es lo que realmente nos da fortaleza. Porque Dios sabe que estamos en el mundo. Él, como laicos, somos laicos nosotros, somos pueblo de Dios, no somos religiosos, no somos como los sacerdotes, los que son parte, que son miembros activos de la iglesia, que sirven a Jesús directamente. O sea, ellos tienen otro tipo de vida. Nosotros no estamos apartados del mundo, estamos en el mundo. No podemos decir, yo soy impoluto, soy santo antes del tiempo, me declaro santo y yo no soy pecador. Nadie puede decir esto aquí. Todos tenemos fallos. Entonces, si nosotros nos comenzamos a entender que yo, si soy un hombre de negocios, si soy un empleado que goza de confianza en sus accionistas, y pasado mañana, más que tentado, me veo obligado por las circunstancias en hacer un negocio que yo sé que no es del agrado de Dios Padre, ¿verdad? Tú tienes dos alternativas, es decir, no radical
Pero si no tienes una alternativa, o sea, no estoy diciendo que firmes el contrato, pero puedes preguntarle a Dios, ¿qué hacer en este momento? ¿Cómo hacerlo? Sí, que te dé la fuerza para decir no y al mismo tiempo decir, Dios, voy a renunciar a esto porque confío en tu divina providencia. ¿Por qué no me lo reemplazas por algo nuevo? Algo que realmente no venga con tantos problemas. Porque ese es el problema que tenemos todos nosotros. Las necesidades nos llevan a cometer malas decisiones. Y a veces hacemos cosas que no están bien. Y cuando sufrimos las consecuencias, ejemplos, perdemos dinero, cartera vencida, nos robaron. ¿Por qué? Porque nos dejamos llevar por la necesidad. Tomamos decisiones por necesidad. No tomamos decisiones viendo el futuro. Solo nos sentimos presionados por el momento y por la necesidad. ¿Y cuántos de nosotros puede decir aquí cuán difícil ha sido salir de la consecuencia de haber tomado una decisión por necesidad? Ha sido muy duro y muchos de aquí podemos decir lo mismo. Entonces, cuando estamos en gracia, reconocemos que estamos en un mundo caótico, que esa llenada, ese lleno de autoestima, orgullo y muchas otras cosas más que me hacen daño a mi corazón y me turban y me dejan sin paz, yo comienzo a ser un ser errante en este mundo, porque yo me alejé del Padre, no estoy con el Padre, no estoy conmigo con el Padre, no me interesa la Iglesia Católica, no me interesa la religión, no me interesa conocer a Dios, peor de la Biblia, y soy un ser errante. ¿Cuántos de nosotros conocemos a tanta gente que en algún momento lo vimos tan bien, en un top de tops, y de repente arruinados, pobres? ¿No es cierto? No quiero decir con esto que Dios le gusta quitarnos a nosotros, no estoy diciendo eso. Estoy hablando de que muchas personas cometemos pecados deliberadamente, mejor dicho, cometemos decisiones deliberadamente sabiendo con conciencia el pecado que eso no estuvo bien. Entonces, mis queridos hermanos, si hay alguna pregunta, este es el momento, que hemos llegado a su final. Espero que les haya gustado el tema. Cualquier cosa que haya dicho que no ha sido dirigido a nadie, es algo que nace del Espíritu Santo a la hora de dirigirnos a ustedes. Pero insisto, yo vivo un mundo caótico, pero trato de que no se me haga más caótico. Trato de que no se me vuelva más complicado de lo que ya es. Tratar de vivir una vida ordenada, con deseos ordenados, no envidiar, no llenarme de orgullo, no llenarme de placer, no llenarme de protagonismo, de iras. Entonces eso daña mi salud, daña mi familia, daña la paz en mi hogar, daña la paz en mi empresa, daña la paz de todos. Hermano, ¿alguna pregunta? Que tú los mencionaste varias veces, que es amor, fe y esperanza. Yo creo que la autoestima lo podemos ver de una forma positiva. ¿En qué sentido? En el sentido de que tú vas a amar a una persona y tú eres una persona, te estás amando a ti mismo. Y en la forma de cómo te amas puedes también reflejarla con la sociedad, con la comunidad. Entonces, no necesariamente considero que la autoestima es algo negativo. Permítame complementarle. Sí, yo sé de dónde viene tu... La autoestima es un término que parte de 1970. De hecho, la psicología actual ya cada vez lo está usando menos. ¿Por qué? Por el afán a veces de tú vanagloriarte, de tú... Correcto, entiendo. De tú querer. Propiamente nosotros en la fe cristiana lo que buscamos es de que sea el Espíritu Santo, que es el amor puro, quien obre por nosotros. Y obrando el Espíritu Santo, por eso nos decimos en el Padre Nuestro, venga a nosotros tu reino. Venga a nosotros tu reino, ¿no es cierto? Entonces, al ser morada a nosotros del Espíritu Santo, nuestro actuar es el reflejo de lo que el Padre quiere, porque es su voluntad. Entonces, siendo nosotros la voluntad del Padre, propiamente estás amando. ¿Pero por qué? Porque te dejas amar del Padre. Entonces, no es que nosotros decidimos amar per se. No, es el Espíritu Santo que es el amor puro, el que abraza todo y permite que exista el amor. ¿Y dónde está el amor propiamente? Más allá de la percepción que yo pueda tener sobre mi querer o sobre mi sentir, sobre mí mismo, está en el sacrificio, por ejemplo, el evento de tú poder entregarte y perdonar a una persona una falta, ¿ya? Entonces, donde tienes que sacar el ego
ese sentimiento de protección tuyo para entregarte a la otra persona. Entonces, el tema, claro, hoy en día estamos mucho en el tema de la autoestima, del amor propio, pero eso puede ser una sencilla y grotesca expresión del ego, más que del amor propio, del amor puro que es Dios. Sí. Entonces por eso nosotros en oración pedimos siempre, la oración más importante, Padre nuestro, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra, esto es tierra, como en el cielo. Ahí meditemos eso y vas a ver que vas a encontrar cosas maravillosas. Es que hay una línea muy fina entre la autoestima y el amor propio. Porque si bien es cierto, yo tengo que quererme tal como Dios me ha enviado. Correcto. Ya tengo que quererme en base a los dones que Dios me ha regalado, no envidiar a nadie. Pero la autoestima el mundo te lo vende diferente. ¿Por qué? Porque si tú tienes una autoestima no controlada o distorsionada, nunca vas a ni siquiera imaginarte a perdonar a tu enemigo. Ejemplo, si alguien te ofende por ese motivo, ¿qué te dice el mundo? ¿Qué le vas a tolerar a ese man? ¿Qué te pasa? Ni siquiera te atrevas a disculparlo. Haz que te pidas perdón. Tienes orgullo. Y que el orgullo está disfrazado con autoestima. Entonces, cuando tenemos amor, que viene del Espíritu Santo, nos debemos disculpar de todo corazón. Porque cuando comenzamos a estar con esa ira o esa desidia de que lo perdono, lo escucho, no lo escucho, ahí estamos cometiendo un pecado. Espiritualmente estamos cometiendo un pecado. Mi forma de ver más está encaminada a felicitar a usted, a todos los que están aquí, porque estamos buscando lo que usted manifiesta, cómo vivir en un mundo caótico. Yo pienso que estas reuniones se hubiesen habido antes. De pronto, la generación de hoy no estuviera en ese problema. Y digo esto porque yo desde muy pequeño, mi madre me enseñó a rezar, me llevó a la iglesia, a una mamá, que no se me un distintivo. Y yo viví eso. Y eso yo transmito a mi familia. Sin embargo, quizás nosotros mismos, yo hablo por mí, hemos sido quizás un poco incompetentes en no presentar una fe viva. Y por eso nos dejamos influenciar por el mundo, por las cosas que nos ven, más bonitas, no por allá. Quiero terminar. Este es mi primer día aquí. Bienvenido. Me siento muy a gusto. Bienvenido. Un aplauso. Personas que están buscando de alguna manera estar bien. Ciertamente que vivimos un mundo caótico por todos los lados. Sin embargo, usted bien recalca, la fe en Dios, la esperanza en el Señor, nos llevará a un mundo feliz. Gracias. Si te ha gustado nuestra charla, por favor suscríbete, ponle un clic en la campana para que te lleguen todas nuestras notificaciones. Bendiciones.